El desorden, aparentemente. El desorden es lo que tu cerebro tiene que soportar en su miserable día a día de existencia, a costas tuyas. Y quiero pensar sobre la falta de estructura y cómo la rutina, los hábitos y la organización no son rigidez ni aburrimiento. Son herramientas para ahorrar energía mental y generar un placer predecible, que es el más lindo, no es el placer impredecible de la dopamina de las redes. El desorden es una computadora descuidada, con la canaleta de la RAM llena de polvo, con la trabita de la placa de video rota que la hace bailar, con el pincito del chip doblado que no hace contacto, con la fuente echando humo un día de verano con 30 grados. En fin, se entiende. Pero, insisto, la pregunta es, ¿qué es el desorden? La tecnología y todo lo que nos rodea es un reflejo, evidentemente, obviamente, de nuestro ser, de nuestro siendo. ¿Lo qué? El desorden es no tener una estructura. No hablo solo de tener la ropa tirada en el suelo y cómo afecta a tu cerebro el olor a humedad que genera. Y prendes un saumerio y no pasa nada. Porque compras saumerios baratos que no sirven para nada, en lugar de comprarte un palo santo bendecido por algún chamán. Hablo del desorden como improvisación. La espontaneidad necesita una base. Si no la tiene, es improvisación. No digo que esté mal, pero si la tiene, se puede dar el lujo de usarla como guía a la estructura y surfearla cuando dé fiaca, doblar la remera al estilo Maricondo y meterla en una cajita de cartón atado con un lazo de seda color pastel. Pero volviendo, la computadora tiene procesos estructurados y ordenados de forma que la vuelven lo más eficiente posible, porque no entonces podemos intentar por lo menos imitar esa eficiencia en nosotros mismos. ¿Por qué el ser humano, al ser una máquina también de carne, no intenta imitar esa optimización? A través de la rutina, entiéndase procesos, el bastardo podría ser más eficiente. Digo yo, su cerebro sufriría menos desgaste al no tener que pensar en tiempo real qué es lo que sigue, qué es lo que hay que hacer ahora, dependiendo del automático. Porque el automático depende de tu memoria interna. Es como la inteligencia artificial, que se basa en la información que tiene incorporada y en tiempo irreal trata de dar una respuesta, dependiendo de su capacidad de cómputo. En el caso del pobre ser humano, que más valdría su cerebro para hacer empanadas que para intentar reaccionar eficientemente de forma inmediata, la cosa se complica. Entonces, ¿querés ahorrar energía mental? Usa tu propia guía interna, hacé tu propia estructura. En el pensando qué hacer se malgastan recursos, evidentemente. Pensar cansa, pero seguir una guía nos ahorra este tiempo. Y antes de ser acusado de rutinario y rígido, es importante repetir que el concepto de guía permite la posibilidad de tomar la decisión en el momento, o de si se pospone, se evita, ¿Hablo de mí? etc. Siendo consciente uno de cuánto evita una actividad y si en verdad no es que quiere suprimirla en lugar de querer motivarse a que se convierta en un hábito. Que tampoco estaría mal querer suprimir una actividad, siempre y cuando sea una decisión consciente y tomada a fuerza de razón, loco. La rutina es un escudo también para los impulsivos y un respiro para los estructurados. También es cierto que los impulsivos nos valemos de la rutina para no enloquecer y el estructurado necesita de la espontaneidad para liberarse un poco de la presión y de la tensión que le genera la estructura. Y que todo se basa, en definitiva, como siempre, en el equilibrio. Y darse un poco más de lo que no se tiene tanto, sacando otro tanto de lo que sobra. Parte 2, parte B, felicidad. Y si el orden y la rutina son reflejo de nuestro siendo, nos ofrecen una identidad y esto nos justifica en la existencia, dándonos felicidad, que no es más que estabilidad, que no es más que saberse justificados. La identidad, producto de los hábitos, producto de la rutina, nos crea una imagen, nos hace, somos. Ya no tenemos que preocuparnos por no existir. La rutina nos da un refugio seguro, un lugar donde ser no es un problema, donde existir no es un problema. Reduce ansiedad y el cerebro ya no va a sufrir por la incertidumbre, porque tiene una estructura de base que le vale para mantenerse en pie, al menos en un espacio reconocible. Aunque insisto, por tercera vez, como el mismísimo Judas, esta estructura está sujeta a variaciones. Cuando la elección sea consciente, la repetición ordenada libera dopamina. Placer predecible sin depender de factores externos. Para concluir, me gustaría rescatar lo más importante. La rutina define tu identidad. ¿Okay? ¿Qué haces y qué no haces? Y eso justifica que gastes el aire de gente más productiva que vos. Solo eso. El desorden no solo afecta al espacio, sino cada área
de tu personalidad, de tu esencia. Vivimos en sociedades, lamentablemente vivimos en sociedades desordenadas, libradas a la improvisación y la espontaneidad tironeada por las emociones humanas, que no es de las mejores espontaneidades. Y esto crea identidades, idiosincrasias nacionales bastante egoístas y destructivas, aparentemente. En la humanidad hay mucha energía sobrante, lo que se concluye, mucho cerebro cansado por no tener una rutina.